Estamos felices porque estamos llegando al final de una serie en Comunidad Clan. Estuvimos viendo 3 aspectos de lo que realmente significa, en realidad, cuando uno quiere hablar de la esencia de lo que significa realmente seguir a Jesús, uno estaría años y años hablando. El mismo Juan lo pone al final de su evangelio y dice, si yo escribiría todas las cosas que Jesús hizo, ni los libros en todo el mundo me alcanzarían para poder describir todo lo que Jesús hizo. Imagínate todo lo que Jesús ha hecho en estos 2022 años, ¿no? Con tanta gente en la historia, gente como tú y como yo, imperfecta, que Jesús lo encontró en medio del camino y cambió todo. Queridos, yo soy un enamorado de Jesús, porque el evangelio de Jesús es real, queridos. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, tú estás aquí, podrías estar en tu cama, tranquilo, pero tú estás aquí porque de alguna u otra manera te mueve el evangelio de Jesús. Porque de alguna u otra manera tú como yo creemos que existe algo más, que este mundo no es todo lo que hay, que existe un propósito, algo más allá trabajando siempre para tu bien. Y el amor está de tu lado. Dios está de tu lado, queridos. Y eso vivirlo es algo tremendo. Y por eso existe la comunidad, porque es tan tremendo que necesita ser compartido. Y estamos aquí para compartir eso tremendo de ser iglesia en el mundo actual. Vimos a través de esta serie 3 aspectos de lo que significa seguir a Jesús, que básicamente es estar con Jesús, ser como Jesús, y hoy vamos a hablar de hacer lo que Jesús hacía. Si te perdiste los capítulos anteriores, el del sábado pasado va a estar disponible hoy, más tardecito, va a estar allí, así que si quieres ahí revisarlo. El del primer sábado ya está en YouTube, en nuestro canal oficial de Comunidad Clan. Y hoy vamos a hablar acerca de hacer lo que Jesús hacía. Estábamos con mi esposa un día en el mall, cuando recién estábamos comenzando nuestro pololeo. Me acuerdo que ella me estaba turisteando en Brasil por los malls de São Paulo. Es chistoso porque no conozco tanto Brasil, pero conozco casi todos los malls de Brasil, ¿ya? Entonces estábamos en un mall de São Paulo que ni recuerdo cuál era. Estábamos sentados allí, la gente pasaba. Y me recuerdo que una señora, yo estaba mirando, estábamos tomando un heladito, y una señora se le cae su chaleco que llevaba colgado. Se le cae. Y siguió avanzando. Y yo le dije, amor, se le cayó el chaleco. Oh, sí, me di cuenta. ¿Por qué no vamos a buscarla, a recogérselo? No, si demás que se va a dar cuenta. Y como que tambaleó un poco. Se han dado cuenta que a veces como por, no sé, porque dice, bueno, alguien más se va a dar cuenta, alguien más lo va a hacer, ¿no? Entonces, no, pero parece que no lo hacía, y me estaba a punto de parar, porque dije yo ya voy a tener que ir a buscarla, y justo ella había bajado una escalera mecánica, cuando la veo volver, ¿no? Y alguien más le dice, mire, aquí está, y toma el chaleco y se lo pasa. Y justo me estaba parando, ya, recuperó el chaleco. Pero lo que no me di cuenta era que esa mujer le dio un abrazo tremendo a la persona que le había entregado el chaleco. Entonces yo me quedé así como, mira, en realidad no hice lo que tenía que haber hecho en ese momento, dudé, pero igual la señora recuperó el chaleco. Y eso me hizo pensar algo. ¿Será que Dios nos necesita? ¿Será que somos imprescindibles? ¿Será que en todo lo que tiene que ver con la misión, con su reino, con su evangelio, con compartir su amor a las personas, ¿será que tú eres realmente necesario? ¿O si no eres tú, va a ser otro? ¿Sabes que cuando yo pensaba en esto, porque yo crecí creyéndome el cuento de que yo era, pero así, necesario, ¿no? De que Dios me necesitaba, de que Dios me estaba llamando, tengo un llamado. Por eso estudié 5 años teología y me he dedicado mi vida a trabajar tiempo completo para poder hablar de Jesús. Pero últimamente yo pensaba, ¿no? A raíz de experiencias que me han pasado así, si tú no lo haces, probablemente igual el propósito de Dios se va a cumplir o no. De hecho, hay algunos que dicen que si nosotros no hablamos, hasta las piedras van a hablar, ¿no? Pero ahora, entonces, ¿por qué es importante involucrarnos en lo que Dios está haciendo en este mundo? ¿Por qué Dios está tramando algo en este mundo? Tú lo sabes. Comenzó su proyecto llamado Iglesia y tú y yo somos parte. Ya hemos hablado de esto en Comunidad Clan. Dios está haciendo, está obrando y sus herramientas favoritas son los seres humanos, perfectos. Una vez escuchaba, ¿no? Que nosotros sin Dios no podemos, pero Dios sin nosotros no quiere. Me llamó mucho la atención. Porque de alguna u otra manera eres importante.
Probablemente Dios, que es todopoderoso, no necesita que tú formes parte y que continúes su legado. Porque si tú no quieres, bueno, Dios va a buscar otra manera. Pero, ¿sabes qué yo pensaba cuando estaba en ese mall? Yo dije, yo debería haber recibido ese abrazo. Me sentí como medio desanimado. Porque yo debería haber tenido ese encuentro, eso rico de pasarle el chaleco y la señora contenta y todo. Parece que era súper importante el chaleco que tenía ahí porque de verdad fue un abrazo bien grande. ¿Qué es la misión? ¿Qué es lo que Jesús hizo que tenemos que imitar? ¿Cómo podemos hacer lo que Jesús hacía en el siglo XXI? Un mundo tan lleno de otras cosas. Yo quiero llevarte a un versículo, y aquí va a estar proyectado, así que vamos a avanzar. Bueno, la serie atrás se llama ¿Qué significa? Significa. Si tú quieres saber por qué se llama así, tenés que mirar los capítulos anteriores, no te lo voy a explicar, ¿ya? Vamos a avanzar. Mateo 9:35 dice así. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 9:35. Hablamos con mi gran tío Carlos, lo conozco desde pequeño y que juntos soñamos con este proyecto, de que aquí probablemente se encuentra el centro de lo que Jesús hacía en su ministerio público, ¿no? Y está resumido en 3 cosas. Lo primero, Jesús, ¿qué hacía? Enseñaba, ¿no? Y enseñaba en las sinagogas, interesante. Enseñaba dentro de la religión establecida en aquel momento. Segundo, anunciaba, otras versiones dicen predicaba las buenas nuevas del reino. Enseñaba y predicaba. Y tercero, ¿qué hacía? Y sanaba. Cuando yo pienso en estos 3 aspectos y me veo a mí tratando de imitar a Jesús, muchas veces me he desanimado. Me ha costado demasiado ser profe, ¿ya? Porque aquí estoy haciendo clases de religión en este colegio, en Sydney College, y si ustedes me ven aquí predicando y todo, creo que tengo mucha más facilidad para eso que enseñar en una sala de clases. Es otra cosa. Aquí mi mamá, yo me saco el sombrero, mi mamá es profe, ¿ya? Incluso fue mi profesora. Y no es fácil planificar, cerrar una clase, llegar hasta el final, que los chicos te presten atención, disciplina, que guarden el celular, que guarden sus audífonos. Entonces, como mi personalidad no es tan así, como que me ha costado, ¿no? Entonces yo digo, enseñar quizás me cuesta un poco, ¿no? Yo no sé si a ti. Otros dirán, oye, anunciar las buenas nuevas, me gustaría hacer eso, ¿no? De predicar, de, no sé, de repente ponerme en una plaza, un parlantito y hablar de Jesús, pero no va conmigo, ¿no? Me cuesta hablar. Más que me costó quizás conquistar a mi polola tratando de contarle mis sentimientos. ¿Qué voy a hablar de las buenas nuevas, no? Y probablemente anunciar cómo puedo predicar en estos tiempos, ¿no? Y lo tercero, sanar toda enfermedad. Aquí los que no estudiamos enfermería, quizás estamos descartados, ¿no? Mi hermano que está estudiando medicina puede ser que más involucrado en esto, ¿no? En temas de salud, sanar a las personas. ¿Pero será que esto se limita específicamente a las actividades netamente que hacía Jesús? Porque si tú miras aquí, enseñar, yo creo que tú tienes algo que enseñar siempre a alguien. Yo creo que aquí estamos para aprender juntos. Aquí no tenemos toda la respuesta y por eso Comunidad de Estudios es un excelente espacio. Si tú quieres venir el próximo sábado, llega ahí a las 11 porque tenemos un espacio donde dialogamos y aprendemos los unos de los otros. Por lo tanto, creo que todos podemos enseñarnos cosas. Yo creo que hay 1001 formas de predicar, de anunciar el Evangelio de Jesús. No simplemente hablando. De hecho, el otro día aquí mi tío Carlos me decía, ¿no? Que se encontró con una frase súper conocida que decía, mira, predica todo el tiempo y solamente cuando fuera necesario usa las palabras. Interesante. Con tu misma forma de ser, tú puedes anunciar las buenas nuevas. Y ahora, sanar. No solamente tú puedes sanar aspectos de salud. Hay gente que necesita ser sanada, hay gente con dolores profundos. Y probablemente tú puedes también formar parte de esto. Pero ahora, yo pienso un poco. Yo cuando dije esto, yo sentí ese llamado. Puede ser que no sea tu llamado. Yo decía, voy a dedicar mi vida completa a estas 3 cosas, ¿no? A predicar, a enseñar de Jesús, a tratar de sanar a las personas que necesitan, ¿no? de mí, de mis palabras, o simplemente de estar allí, de acompañarles. Pero ¿qué pasa con mi papi, por ejemplo, que estudió ingeniería, ¿no? Que está ahí en un computador, que está con las antenas? ¿Qué pasa con aquellos que quizás
están en trabajos contables, ¿ya? Están ahí encerrados en su oficina y 8 horas diarias, no sé cuánto tú trabajas y estás ahí, tu computador. ¿Será que tienes que dejar tu trabajo para poder cumplir estas cosas? ¿Sabes? Mira, me llama mucho la atención. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús de ministerio público? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes más o menos? Unos 3 años, ¿no? 2 años y algo. Ahora, ¿qué hizo antes? ¿Qué hizo antes? Porque fue la mayoría de sus años de vida, ¿no? Mira, nosotros tenemos la información de que Jesús era un carpintero simplemente por un versículo de la Biblia. Un evangelio solamente te dice esto. Avanza. Que es el evangelio de Marcos, Marcos 6:3. Y nos dice así, que la gente no cuestionaba a Jesús y decía, ¿no era este el carpintero, no? El hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y aquí aparece la palabra. Queridos, Jesús dedicó la mayor cantidad de vida siendo un carpintero. Otros dicen un artesano, un oficio, quizás preparando allí arte para vender, oficio familiar. Su papá era carpintero, José era carpintero, por lo tanto Jesús se dedicó a esto. Aparentemente, este trabajo no tenía mucho que ver con la misión que cumplió después, ¿no? Pero aquí va mi punto, queridos. Yo creo firmemente que tú puedes cumplir la misión que Dios te ha dado con lo que estás haciendo, con quien tú eres, donde estés, siendo un predicador o siendo un carpintero, siendo un misionero que va a predicar o siendo alguien que trabaja en una oficina. Porque, queridos, Pablo lo pone después, ¿no? Dice, somos un cuerpo y nos necesitamos. Así como tú eres importante para cumplir la misión. ¿Sabes? Con respecto a esto, me llama mucho la atención. El otro día estaba mirando The Chosen. ¿Ya? Siempre les recomendamos una serie espectacular. Están preparando ahí la nueva temporada. Ustedes la pueden buscar ahí en su App Store o Play Store y descargarla y verla estas vacaciones. Un buen panorama. Especialmente me gusta mucho el capítulo que Jesús habla con los niños, ¿ya? Que es como el segundo o tercer episodio. Y ahí estaba Jesús como carpintero, ¿no? Incluso se ve que les prepara como juguete a los niños, es buenísimo. ¿Ya? Y ahí empieza a hablarle, a predicarle a los niños. Le dice, ¿y tú qué haces? No, yo hago esto, me dedico a vender, a hacer trueques con lo que estoy haciendo aquí, soy un carpintero, ¿no? Ay, ¿ayer dónde estuviste? No, yo estuve ayer, tuve que parar en una ciudad porque una mujer me necesitaba, ¿no? Ya, pero ¿no eras carpintero? Decía. No, y ahí Jesús le responde, ¿no? A esta niñita. Y le dice, todos tenemos un trabajo que es mucho más grande que solo nuestra profesión. Y me gustó mucho. Porque cuando Jesús le decía a estos niños, y yo quiero llegar a este punto para decirte a ti, y aquí hay alumnos míos en el Sydney, hay algunos universitarios, hay trabajadores, hay familias, ¿no? Queridos, tú estás en la escuela, alumnos, no simplemente para pasar las materias, ¿no? Tú estás en la escuela para mostrar amor a tus estudiantes, a tus compañeros, ¿no? Tú estás en tu trabajo no simplemente para cumplir con tu trabajo, sino que estás allí para mostrar amor a tu equipo, para hacer las cosas diferentes, para hacer las cosas con dedicación y en tu dedicación mostrar que estás viviendo el reino. Tú estás en tu oficina para honrar a Dios en tu oficina. Queridos, yo creo que tan importante como los ministerios públicos de Jesús haciendo estas 3 cosas, fueron importantísimos también su ministerio siendo un carpintero anónimo. Probablemente, si esta gente dijo, ¿este no era el carpintero? ¿Cuántos carpinteros habrán habido en ese momento? Pero ellos dijeron, este no es el carpintero. ¿Por qué? Porque Jesús probablemente ya tenía fama como carpintero. Porque yo creo que Jesús era el mejor carpintero que había. O sea, ya tenía fama. Este es el carpintero, conocido. Porque en cómo tú haces tu trabajo, también es la expresión de que estás viviendo el reino. Por lo tanto, queridos, muchas veces nosotros decimos, ¿y cómo voy a vivir lo que Jesús hizo en el siglo XXI? Tener que renunciar y dejar todo. Probablemente tu llamado sea diferente al mío. Y queridos, enamórate de tu llamado. Porque sea donde estés, estudies lo que estudies, tú puedes servir a Dios. Ahora, quiero avanzar un poquito porque muchas veces nos confundimos. Avancemos.
Yo quiero llevarte a Juan 6, del 1 al 15, ¿ya? Y ahí vamos a estudiar un poquito esta escena. Yo creo que tú la conoces. Aquí empezamos a tener hambre pronto, ¿no? Y vamos a hablar hoy día de comida, ¿ya? Así que perdónenme los que no desayunaron. Tenemos un pequeño compartir, ¿ya? No sé si alcance para todos, pero como vamos a hablar de la multiplicación, puede alcanzar para todos, ¿ya? Queridos, este texto me encanta, pero yo no voy a centrarme tanto en lo que fue esta multiplicación y alimentación de los 5.000. Tú conoces, ¿no? El Juan 6, desde el versículo 1 en adelante, se menciona, ¿no?, que algún tiempo Jesús se fue a la orilla del mar de Galilea, mucha gente lo seguía, dice versículo 2, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Después dice, entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Versículo 4, faltaba muy poco para la fiesta judía de la Pascua, dice. Versículo 5, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Como que entendemos un poco los nervios de los discípulos acá en Clan, porque a veces como que, no sé, tenemos que organizar el coffee, después el almuerzo, ¿y qué vamos a hacer, no? Y que el cable no funciona, y se dieron cuenta que de repente se apagaba el sonido. El equipo como que vive más ese estrés que los que vienen invitados y todo. Entonces entendemos los discípulos aquí a cargo de toda esa multitud. ¿Y cómo vamos a alimentar a estos tipos, no? ¿Cómo? Aparte son bastantes y son buenos para comer, ¿no? Me imagino, yo pensando en los discípulos así. Y Jesús le encanta hacer preguntas, ¿no? Para que los discípulos vean dónde están parados, si tienen fe, si aprendieron a confiar o no en Jesús. Bueno, no vamos a detenernos un poco allí porque vemos que el versículo 11 dice, Jesús entonces tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Todo lo que quisieron, dice, lo mismo hizo con los pescados. ¿Ya? Este niñito que trajo, ¿se acuerdan? Su colación, se multiplicó. Y dice que el versículo 12 dice, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. O sea, comieron pero hasta saciarse, ¿no? ¿Has comido así? Sí, pero con ganas. ¿Sí? Yo siempre hablo que tenemos una técnica y que les paso el dato para ustedes con mis hermanos. Cuando vamos a algún tenedor libre, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hacemos hambre, ¿ya? Ahorramos hambre. ¿Ya? Esa es la técnica. No, sí, hay varios que está prohibido este ingreso de tenedores libres. ¿Ya? Nos ven a nosotros que somos bastantes aquí, que comemos harto y todo en mi familia. Entonces, cuando íbamos a algún tenedor libre, nosotros no desayunábamos. No, de hecho, no comíamos no tomamos tanta once. ¿Ya? No desayunábamos. Y íbamos a almorzar bien tarde, ¿no? Como a las 4 o 5. Entonces, imagínense cómo llegábamos. Entonces, para que valiera la pena el ingreso. Entonces, ahí, ustedes saben que el tenedor libre no es tan caro, o sea, no es tan barato, entonces íbamos, pero salían para atrás, ¿no? Porque empezábamos a comer. Y comer con hambre es distinto a comer sin hambre. Hasta algo que no te gusta tanto se encuentra rico, ¿no? Cuando tú comes con hambre, la comida se encuentra más rico. A mi papá le encanta el trekking. Cuando tú vas de trekking y caminas arriba en la montaña, llegas y todavía me acuerdo cuando hacíamos una sopa de estas así como en polvo nomás, pero se encuentra la mejor sopa de la historia, ¿ya? Porque uno tiene hambre y todo, entonces comer con hambre es distinto. Ahora, es interesante esto. Jesús suple una necesidad física de las personas allí. O sea, comieron hasta saciarse. Jesús supliendo necesidades, sanando, ¿no? Probablemente, quizás, no sé, varios no comían de hace tiempo, probablemente había gente pobre allí también, porque Jesús era famoso, porque lo seguía gente que no tenía muchos recursos. Por lo tanto, Jesús se encuentra allí supliendo una necesidad. Ahora, el punto que voy es que esa interacción con esa multitud no se detuvo allí. Terminó Jesús, ellos comieron hasta que quedaron saciados, generalmente terminamos allí los sermones y todo. Pero dice que el versículo 16, que cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Luego tú encuentras la historia cuando Jesús se fue para otro lugar, que de hecho, en esa historia querían declararlo rey inmediatamente. Primera vez que la multitud quería declarar a Jesús su rey, ¿no? Porque Jesús le había dado de comer, imagínense. O sea, Jesús primero hablándole, pero parábolas y cosas, pero tan profundas, Jesús le da comida, el rey, ¿no? Interesante como el ser humano, ¿no? Entonces ahí Jesús se va hacia un monte, los discípulos cruzan el lago Capernaum, Jesús se encuentra con ellos caminando sobre el agua, que es otro milagro, una experiencia que vieron los discípulos allí, y luego se encontraron al otro lado, ¿ya? Y esto me llama la atención. Cuando la multitud, versículo 24, mira lo que pasa aquí, cuando la multitud se dio cuenta al otro día
de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Qué interesante. O sea, me imagino que llegó la gente de nuevo, vamos a comer, ¿no? Vamos a comer, buenísimo. Llegaron y no había nadie. Dijeron, parece que cruzaron el lago y se fueron todos a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron, dice, al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿No? Y aquí Jesús le responde. Y yo me imagino un Jesús. ¿La gente estaba haciendo algo malo o algo bueno? O sea, la gente estaba buscando a Jesús. ¿Y cuántas veces tu mamá cristiana te dijo, oye, busca a Jesús? Algo bueno. La gente fue en búsqueda, quería estar cerca de Jesús. Entonces yo me imaginaba cuando leía esta historia que Jesús lo iba a recibir, de nuevo la gente, vamos a comer de nuevo, vamos a entregar otra palabra de aliento. Pero no fue así. Cuando ellos llegaron, Jesús los mira y le dice lo siguiente. Ciertamente, el versículo 26, les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. O sea, en otras palabras, Jesús le dice, yo conozco sus motivaciones. Yo conozco lo que está detrás de lo que ustedes están haciendo. Y no hay un deseo verdadero por seguirme, sino que su motivación es porque quieren de nuevo comer, ¿no? Jesús conoce las motivaciones. Y Jesús seriamente le dice, ustedes me buscan simplemente porque les di de comer. Están haciendo algo bueno, pero por motivaciones equivocadas. Vamos a avanzar. Y yo quiero centrarme en este versículo. Hacer lo que Jesús hacía. Miren lo que dice. Juan 6, 27. Trabajen, dice, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. ¿Sabes? Yo quiero centrarme un poquito aquí y pensar un poco. Aquí el problema no está en trabajar o no trabajar, ¿no? Interesante que Jesús va y le pone la palabra trabajo, ¿no? Muchas veces pensamos que el trabajo es una maldición, nuestra maldición. El trabajo me impide realmente seguir a Jesús y cumplir su misión, pero que Jesús, el problema no es dejen de trabajar, ¿no? Jesús dice, trabajen, sigan trabajando, no hay problema en lo que tú estás haciendo, cómo tú te estás ganando la vida. Trabajen. Pero ahora, ¿qué dice? Pero no por la comida que es perecedera. Me encantó como unir en estudio porque sin coordinarnos así tan profundamente, estamos hablando en dirección a lo mismo. ¿Por qué haces lo que haces? Fue la pregunta que estuvimos estudiando hoy. ¿Cuál será esta comida perecedera? Si Jesús dice, trabaja, pero cuidado con trabajar por comidas perecederas. Cuando yo leía esto, yo pensaba, bueno, yo estoy trabajando y yo me acuerdo que cuando me encontré con esto estaba pero full allí en la Mies, los que estudian teología me entenderán, todos los fines de semana cuando uno estudia esta carrera de teología, llega el viernes y tú no es que descansas los fines de semana, sino que te preparas con tu mochilita, con tu bolsa Mies, no sé si todavía la siguen dando, ¿ya? Y vas y empiezas tus prácticas desde primer año. Vas a una iglesia, te comienzas a preparar como pastor, como misionero, por lo tanto, sigues trabajando. Y yo me acuerdo que estaba en medio de actividades, y trabajando, y estudiando, y no descansaba, ¿no? Pero cuando me encontré con esto, yo me detuve y pensé, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál será la comida perecedera? ¿No? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué se levantan en la mañana con una nueva rutina de trabajo, de estudios? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu motivación? ¿No? ¿Por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo? Y ahí está la pregunta, y ahí está la reflexión que quiero que hoy tú tengas también. ¿Será que estoy trabajando por comidas perecederas? Y te doy ejemplos. Comida perecedera. Constantemente yo me encontraba haciendo las cosas simplemente porque era un requisito. Porque tenía que hacerlo. Porque así yo pasaba el ramo y tengo que hacerlo, estoy obligado. Tú puedes resistir 1 año, 2 años de haciendo cosas simplemente porque tienes que hacerlo, pero no toda una vida. Cuando tú te ves haciendo las cosas simplemente por obligación, querido amigo, o cambias tu motivación, o encuentras gozo en lo que haces, o valientemente dejas lo que estás haciendo. Porque eso nunca te va a llenar. Imagínate vivir una vida entera aprisionado, trabajando simplemente porque tienes que hacerlo, por cumplir. Y eso se aprende desde pequeño, los estudiantes que están aquí. No, yo tengo que estudiar porque mi mamá me lo pide, porque estoy obligado, ¿no?
¿Cuántas cosas hacemos simplemente por obligación? Comidas perecederas. Y cuando tú buscas esa comida perecedera, malas noticias. Por más que tú comas, por más que tú hagas y hagas, vas a volver a sentirte vacío. Vas a volver a tener hambre. Porque es una comida perecedera. Quizás tú estás trabajando simplemente por el dinero. No, pero es que me pagan bien, ¿no? Pero quizás ya no descubriste un propósito, un sentido en lo que haces. Nuevamente te digo, o descubres o te replanteas cómo vivir eso de una manera diferente, o sal de ahí. Porque queridos, qué terrible es vivir y malgastar tu vida, tu regalo más preciado que Dios te ha dado, viviendo por motivaciones perecederas. Vas a seguir viviendo vacío. No vas a tener el gozo de vivir realmente el Evangelio. Queridos, hay comida perecedera en muchos sentidos. Requisitos, hacer simplemente porque lo tengo que hacer, por el dinero. La peor, yo creo, el orgullo. ¿Cuántas cosas tú no haces por orgullo? Porque quieres destacar, porque quieres más seguidores en redes sociales y aparentemente haces cosas buenas, ¿no? No, yo predico, yo hago videos, yo hago música y voy a lanzar algo y todo. ¿Y por qué lo haces? Por predicar el Evangelio, ¿no? Pero probablemente lo que tú quieres sean otras cosas. Sea alimentar tu ego, orgullo. Queridos, seamos honestos, seamos sinceros. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado haciendo las cosas por comida perecedera? Queridos, hay buenas noticias. Por supuesto que hay buenas noticias. El Evangelio está lleno de buenas noticias. Juan 4:34, mira lo que dice. ¿Qué hacía Jesús? Un día los discípulos se encontraron con Jesús. Jesús había pasado mucho tiempo haciendo muchas cosas, ¿no? En su ministerio público. Jesús ahí iba y no había desayunado, parece que no había almorzado. Y los discípulos preocupados, ¿no? Jesús, ¿vas a comer o no? Come, ¿no? Y cuando Jesús le responde, le dice lo siguiente. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Les dijo Jesús. ¿Cuál es tu comida? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te da fuerzas? Interesante que Jesús ocupa la metáfora de comida para hablar de su misión. Porque en la comida encontramos dos cosas. Avancemos. Comida tiene que ver con una necesidad, pero también comida es un placer. O sea, tú necesitas comer. Tú necesitas ir a almorzar después que termine esto, porque si no, andas de mal humor, ¿no? Y necesitas comida. ¿Cuánto tú puedes soportar sin comer? ¿No? Pero aparte de ser una necesidad, comer también es un placer. Qué rico es comer, ¿o no? Sentarnos a la... Amén, escuché una vez nomás. Qué rico es comer, qué rico es sentarnos a la mesa, qué rico es comer esa lasaña rica, esa pizza, ese arroz con poroto. Me gusta eso de Brasil, me enseñó mi esposa a comer eso, arroz con poroto. Me encanta. Qué rico, los cochayuyos. ¿No? ¿No le gustan los cochayuyos? A mi papá le encanta lo que no sé por qué le gusta el cochayuyo, como su comida favorita. Queridos, nosotros comemos por necesidad, porque lo necesitamos, si no, no viviríamos, pero también comemos por placer, si no nos inyectamos comida mejor. Y seguimos porque perdemos tiempo. No, la comida también es un placer. Ahora, qué interesante eso, queridos. Cuando Jesús describe su misión, Él dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Tú necesitas vivir la misión. Pero no solamente eso. Tú necesitas disfrutar lo que Dios te dice que hagas, lo que Dios te dio el ejemplo que deberías hacer. Necesitamos disfrutar lo que hacemos, porque eso se nota. O sea, ¿cuánta gente sigue yendo a la iglesia? Incluso pastores siguen aquí predicando y todo, pero se nota cuando ya no están disfrutando lo que hacen, porque simplemente es lo que decidieron y no les queda otra. Y tienen que seguir avanzando un camino sin vuelta atrás, y eso se da en muchos aspectos, pero cuidado cuando se da específicamente en lo que tiene que ver con el Evangelio, queridos. ¿Cuántas veces hemos llevado el Evangelio simplemente a una necesidad, a un requisito, algo que tengo que hacer, algo que tengo que hacerlo por dinero, o algo que tengo que hacerlo por estatus, porque si no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir mi familia? Y sigo a Jesús simplemente por el qué dirán. O porque es lo que tengo que hacer, queridos. Se nota cuando tú perdiste esto, cuando tú perdiste el placer de vivir la misión. Y yo quisiera llegar al final de este tema haciéndote una invitación, querido.
Tú necesitas vivir la misión en donde estás. Tú necesitas que tus motivaciones cambien. Probablemente tú vas a seguir haciendo lo que haces. O quizás hoy hay personas que, no sé, han reflexionado y han dicho, quizás tengo que cambiar lo que hago. Pero la mayoría de los que estamos acá, quizás tú vas a seguir este martes, porque el lunes es feriado, este martes, haciendo lo que tú haces. Sean cosas que tienen que ver con lo religioso, sean cosas que tienen que ver con lo secular, que yo no sé por qué a veces hacemos esta separación cuando en realidad todo está lleno de la gloria de Dios y todo tú puedes encontrar el Evangelio allí. Dios trasciende todo, queridos. Dios está en una oficina, pero también está aquí en el púlpito. La tierra es el templo. La tierra está llena de la gloria de Dios. Por lo tanto, queridos, lo que tú vayas a hacer desde este martes, replantéate las cosas. ¿Por qué hago lo que hago? Todos tenemos un trabajo que es mucho más grande que solamente nuestra profesión. Por lo tanto, pregúntate, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué llegué a este trabajo? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Y sé honesto contigo mismo. Si es comida perecedera, busca la comida verdadera, que se da solamente cuando tú vuelves a poner a Jesús en el centro de tus motivaciones. Quiero contarte una historia para terminar. Avancemos, por favor. Guapo, ¿no? Soy yo, cuando era más chico. Esta es una foto de Facebook que la puse de mucho tiempo de perfil. Yo la edité y todo, le puse hasta unas notitas musicales. ¿Ya? Y pensaba que la llevaba y dije, con esto la rompo. ¿Ya? Así que ahí están las notitas musicales. ¿Ya? Y usaba el pelo así también, decía, con esto impacto. ¿Ya? Así que tenía el pelo así con hartos rulos y todo. No se ve tanto ahí, pero tenía muchos rulos. Y tú me ves ahí con una guitarrita. ¿Ya? Esta guitarra tiene nombre, no se rían ya, por favor. Esta guitarra tiene nombre, se llama Dolita. ¿Ya? A mí me decían oveja Dolly, ¿ya? No voy a explicar por qué. Era por el pelo, ya lo tenía muy así grandote, como una oveja. Entonces me decían Dolly Danny, era como parecido, entonces Dolly. Entonces a la guitarra yo le puse Dolita. ¿Ya? Oye, no se rieron, gracias. Puedo contarles todo ahora. La guitarra se llamaba Dolita y fue la primera guitarra que yo tuve. Me acuerdo que me la regaló mi tío, yo ahí no sabía tocar guitarra. Empecé a tocar piano desde muy pequeño, pero descubrí con la guitarra que podía componer, escribir canciones, ¿no? Y esta fue la primera guitarra con la que escribí mis primeras canciones. Y fue una guitarra pero tiene una historia. Con esta guitarra hicimos nuestro primer concierto con mi hermano de lanzamiento. Dios me demostró que podía aprender guitarra, que podía componer y que podía hacer para gloria de Él. Y no solamente eso, que con la guitarra podía impactar la vida de las personas. Fue tremendo, imagínate entender eso, 12 años, en mi adolescencia. Dije, esto yo le quiero dedicar mi vida. Y esta guitarra se comenzó a llenar de sueños, de anhelos, de propósitos, de proyectos, ¿no? Yo decía, cuando sea viejito, esta guitarra la voy a poner al lado de mis Grammys cristianos. Todo con la fe, con Dios y todo. Yo decía, voy a seguir haciendo música cristiana, pero Dios me está entregando tan evidentemente que esta música viene de Él, que Dios es mi Rey de Reyes, por lo tanto me va a llevar, pero a lo que yo ni me imagine, de verdad. Yo en ese momento escuchaba mucho Jesús Dan Romero, entonces yo decía, vamos a hacer pronto un feat con Jesús Dan Romero, así, pero soñaba, pero muy grande, ¿no? Guitarra llena de sueños, de mis sueños. Yo me acuerdo que comencé a estudiar teología y lo primero que yo llevé a teología y todo, ni siquiera fue la corbata, sino que fue mi guitarra. Yo decía, con la música y dedicándome tiempo completo a predicar de Jesús, voy a cambiar el mundo. Ese era mi sueño, mi anhelo. Me acuerdo que tenía un case súper grande que yo terminé así como medio ladeado porque yo la llevaba para todos lados, pero siempre cuando la empacaba, antes de mi ropa y todo, la guitarra, Dolita, mi compañera de viajes de toda la vida. ¿Cuántas canciones surgieron con Dolita? El Nico sabe, ¿no? Fue cuando llegué a segundo de teología. Nos tocó hacer una campaña de Semana Santa en La Serena. No, en Santiago. Me tocó Melipilla, que recuerdo. Me acuerdo que llevé mi guitarra y el pastor que me recibió me dijo, estacionamos el auto aquí, tranquilo, no pasa nada, dejé mi guitarra, salimos, tuvimos un tiempo afuera ahí que tenía que hacer algunas cosas, volvimos a su auto, Santiago, le habían forzado la puerta y no estaba la guitarra. Y yo iba a empezar la semana de oración, mi primera semana predicando con mi guitarra, y yo decía, voy a llevar mi guitarra y voy a impactar, ¿no? Melipilla, pero así va a ser impactada con el sonido de mi guitarra y de las canciones y todo. Y no estaba la guitarra.
no estaba dolita. Ustedes se reirán, pero para un músico perder su instrumento, los músicos que están aquí, es terrible. Porque para mí ya yo puedo perder mi celular, lo prefiero perder 1000 veces a mi instrumento, porque mi instrumento tiene historia, como que uno se encariña. Era mi polola, Dolita, ¿ya? Y mi esposa sabe, ¿ya? La guitarra al final termina siendo la polola. Entonces yo estaba mal y el pastor me decía, no, vamos a tener que poner la denuncia, pero disculpa, uy, estas cosas pasan en Santiago, pero mira, yo te puedo prestar una. Y yo como que ni le hablaba así. Estaba así como sufriendo, pero en mi interior, ¿no? No, pero ya vamos, yo me consigo una de un hermanito y todo. Y llegamos allá, me acuerdo que era un sector bien de campo, donde me alojaron y todo. Y yo lo primero que contaba, más o menos le decía, hermano, es que se me perdió la guitarra, que venía allá, pero yo le puedo prestar una, hermanito, no se preocupe. Pero era Dolita, ¿no? Y yo miraba menos también la guitarra del hermano, pero no era músico, o sea, era una guitarra así más para cantar cueca y todo eso, pero no para el worship, ¿no es cierto? Entonces, me acuerdo que empezó esa semana y empecé a predicar nomás, sin mi guitarra, ¿no? Le conté a los hermanos allí lo que había pasado, los hermanos escucharon. Y el primer tema tampoco fue tan bueno, porque yo soy súper honesto cuando estoy adelante. Y fui honesto, que estaba medio triste y toda la cosa, ¿no? Pero empezó a pasar la semana y yo descubría que Dios me usaba a pesar de mí incluso. A pesar de que no tenía mi guitarra. Y Dios me enseñó esa semana una lección tremenda. Me dijo, Dani, probablemente tú estés haciendo lo que haces por comida perecedera. Sé honesto contigo mismo. Esa guitarra estaba llena de tus sueños. Y yo empecé a saber y a entender de que dentro de los propósitos de Dios, Dios tenía que quitarme esa guitarra. Me dolió, por supuesto que me dolió. Una guitarra que tiene historia, por supuesto. Pero en esa semana comencé a ver las cosas diferentes. Uno muchas veces piensa que uno es como el héroe que va a impactar todo y que va a ganar los Grammys y todo, pero no es así, queridos. Uno está vivo simplemente por misericordia de Dios y uno no es nadie, querido. Si yo estoy aquí hablando de Jesús es por misericordia de Él. Pero no es por nada más, ni algo que yo haya hecho, ni simplemente son las misericordias y llamados de Dios. Y yo lo entendí esa semana. ¿Por qué? Me acuerdo que dije, ya, hermano, présteme la guitarra, vamos a cantar una canción. Y me dijo el hermanito, súper humilde, ¿será que yo puedo cantar con usted, hermano? Sí, por supuesto, hermano, cantemos juntos. ¿Qué canción? Ya, en el Monte Calvario. Oh, yo me la sé ya. Hermano, y quedamos de acuerdo. Esto va a ser en el llamado, entonces usted va a cantar y en la parte final, antes del último coro, yo voy a hacer un llamado, una invitación a la gente para que pueda entregar su vida a Jesús. ¿Le parece? Buenísimo, hermano. Está claro. Yo estaba tocando la guitarra, cantando con él. Llegó la parte, estaba hermoso, la iglesia llena, una iglesia de campo llenita. El hermano ahí pasó a cantar. Nunca había cantado en público y fue tremendo para los hermanos. Y cuando llegaba mi parte, yo iba a hacer la parte del llamado, la parte importante. Y el hermano empieza... Y ustedes tienen que entregar su vida al Señor. Y ustedes tienen que impactar. Y así, y yo... Era mi parte. Pero el hermano estaba inspiradísimo. Y queridos, y en ese momento Dios me impactó. Estaba con una guitarra que no era mi guitarra. Estaba con un hermano humilde que hizo lo que yo tenía que hacer y lo hizo mucho mejor, porque en ese momento la gente comenzó a entregar su vida a Jesús. Entonces estaba Dios diciéndome, ¿te diste cuenta, Dani? Yo puedo usar a cualquiera. Tú no eres imprescindible. Yo te doy el privilegio de participar en mi misión, pero, Dani, que no estorbe esas motivaciones que tienen que ver con comidas perecederas. Entrégame de una vez tus sueños, porque yo quiero poner mis sueños en ti. Y ahí yo estaba y el hermano ahí, y yo me empecé a emocionar, porque Dios diciéndome, si yo te uso es por mi misericordia, es por mi gracia, pero yo puedo usar a todo el mundo. Y en ese momento yo lo entendí, queridos. Cuando terminó ese día, Víctor, que estaba allí, decidió entregar su vida a Jesús. Decidió bautizarse. Y ese bautismo fue ese mismo sábado. Y fue tremendo. O sea, yo siempre me emociono en los bautismos porque no es nada más que la expresión pública de que tú quieres seguir a Jesús. Si hay alguien aquí que quizás no ha avanzado en ese sentido, con Comunidad Clan lo apoyamos con todo, porque si tú ya recibiste ese don del Espíritu, si tú estás ahí con tu corazón enamorado de Jesús, quizás te falta marcar ese momento. Y el bautismo es eso.
es ese rito que marca un antes y un después en tu vida. Por eso yo me emociono tanto, ¿no? De hecho, aquí está el Jona, me emocioné tremendamente en su bautismo y hemos tenido bautismos que marcan la historia. Y el bautismo de Simón, me acuerdo que yo estaba allí. Él decidió entregar su vida a Jesús, una expresión pública de eso. Y cuando termina todo esto, yo me estaba despidiendo. Víctor se va, mira, le tengo un regalo, me dice, venga. Yo le quiero agradecer, me dice, por esta semana. Una semana que Dios lo usó para poder entregarme un mensaje y yo dudé mucho tiempo, pero esta semana yo decidí entregar mi vida a Jesús. Y yo quiero darle algo. Él venía de una familia pentecostal, y de hecho se había alejado mucho de esos caminos del Señor y ahora estaba regresando. Entonces había aprendido algo, que Dios podía hablar, ¿no? Y muchas veces nos falta a nosotros, que Dios podía hablarnos. Y él me dice, Dios me dijo ayer que le diera un regalo. Y yo le digo, ¿ya? Y bueno, buenísimo, me gustan los regalos. Y va un hermano muy humilde, abre su autito humilde y saca esto. Y saca esa guitarra. Y saben ustedes que cuando me la entrega, me dice, sigue usando tu don para que más personas como yo puedan entregar su vida a Jesús. Y sabes que cuando me entregaba la guitarra todo me hizo sentido. Porque Dios me había quitado una guitarra llena de mis sueños. Que parecían buenos, por supuesto. Y no es que eso sea malo, pero estaba llena de motivaciones quizás incorrectas. Estaba llena de orgullo, de que yo podía hacer las cosas. Y Dios me entregó una guitarra llena de sus sueños. Y de hecho me la entregó alguien que había sido impactado por dejarme usar sin estorbos por Dios. ¿Y sabes que yo traje esa guitarrita? Yo quiero que la vean. Pues yo no la uso siempre. Yo la dejo para momentos especiales. Y quiero pedirle ahí al Seba que la pueda traer. Gracias, amigo. Es esta guitarrita. Cuando me la regalaba, yo le decía, oye, pero véndela, hace algo distinto con la guitarra, porque de verdad era una guitarra también costosa para él, ¿no? No, Dios me dijo que se la regalara. Por lo tanto, úsela ahora para su honra y gloria. Y queridos, yo con esta guitarra quisiera terminar esta serie cantando una canción. Quiero invitar a mi hermano que pase, al Nacho, a algunos chicos aquí de la banda, también a Ale, porque quisiera terminar cantando junto con mi hermano y junto con todos una canción que surgió después, con esta guitarra y con esta visión que cambió. Luz en las tinieblas, luz que todo llena, nos inclinamos y te alabamos, Jesús. Concéntrate solo en Jesús, tu verdadera motivación. Vamos a cantar verbo. Verbo en el principio, tú que has venido para salvarnos y perdonarnos, Jesús. Solo tu nombre es suficiente para calmar. Solo tu gracia. Solo tu gracia es la esperanza que nos da vida de verdad. Que toda la gloria sea a ti, Jesús. Cantemos fuerte, vida en la muerte. Canta con el corazón. Vida en la muerte. Nadie te hace frente. Nadie te hace
te exaltamos y te alabamos, Jesús. Cuando no hay sentido, eres el camino. Con el corazón vamos. Cuando no hay sentido, eres el camino donde encontramos lo que anhelamos, Jesús. Solo tu nombre. Solo tu nombre es suficiente para calmar la tempestad. Solo tu gracia es la esperanza Que nos da vida. que nos da vida de verdad. Que toda la gloria sea a ti, Jesús. Que toda la gloria sea solo a ti, Jesús. Hoy queremos realmente entregarte nuestra vida y nuestras motivaciones. Vamos a cantar Montes y Valles. Montes y valles, desiertos y mares, que todo se rinda a ti, que todo se rinda a ti. Cielos y tierra, la paz y la guerra, que todo se rinda a ti, que todo se rinda a ti. Dile, venga tu reino en este momento. Venga tu reino en este momento, que todo se rinda a ti, que todo se rinda a ti. Cantemos, solo tu nombre. Solo tu nombre es para calmar la tempestad. Solo tu gracia es la esperanza que nos da vida. Que toda la gloria y toda la honra sea a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque a pesar de que no somos nada, de que somos polvo, tú nos das el tremendo privilegio de ser parte de lo que tú estás haciendo en este mundo, de ser parte de sanar heridas, ser parte, Señor, de anunciar con lo que somos tu reino, ser parte para trabajar en lo que estemos trabajando, pero marcar la diferencia. Porque a nosotros no nos mueve nada más que Jesús, que su evangelio. Queremos realmente vivir esto, Señor. Queremos realmente descubrir lo que significa ser tus seguidores en este mundo. Señor, al final solos no podemos. Por más que hagamos esfuerzos, no podemos. Es por eso que gracias por esa noticia de que con tu gracia nos basta, para que esas debilidades se conviertan en fortalezas, para que esas noches oscuras se conviertan en un sol de mediodía, porque sabemos que tu evangelio nos puede realmente dar ese sentido, esa fuerza, el querer como el hacer, para realmente producir ese cambio que estamos esperando en nuestras vidas. Que la gloria sea solamente a ti, Jesús. Gracias por este momento. Quédate con nosotros siempre.
Señor, tanto los que van a seguir viniendo a Clan como aquellos que están quizás en distintas iglesias, comunidades. Señor, esparce tu reino allí donde estén y que seamos luces donde quiera que tú nos envíes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.